Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Andrea Camarano, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fer, buenos días para Fede, para Diego, para todos y todas del otro lado. Un gusto, como siempre, estar cada miércoles, cada 15 días en este espacio de género y derechos humanos. En este espacio vamos a estar hablando junto a Regiane Folter sobre lecturas y feminismos y los libros que nos marcaron. Este espacio que producimos junto a Jimena García, se nos ocurrió también que no sea un espacio, no vamos a hablar desde la academia, desde, recomendemos libros, sino estar conversando juntas sobre algunos textos que, en un curso, en una playa, en un ómnibus, en algún lugar, nos movilizaron, nos movieron esa fibra y nos introdujeron sin saberlo en el feminismo. Eso vamos a estar hablando un poquito junto con Regi. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. Bueno, Regi, para quienes no la conocen, es escritora, comunicadora, lleva más de 10 años trabajando con producción de contenido y marketing. Es brasilera, pero hace casi 8 años que vive en Uruguay, ya la adoptamos a Regi, y tiene un libro precioso que publicó en el 2020, Amores, que quizás muchos y muchas de ustedes lo conocen. Le encanta leer, escribir, desde el 2017 publica reflexiones y crónicas periódicamente en su página en Medium. Así que buenos días y vamos a estar hablando un poquito sobre estos temas de lecturas y feminismos. ¿Cuál fue el primer libro, Regi, que leíste, que te marcó, que empezaste a decir, ay, mi vocación va por ahí, va por la escritura? Mira, André, se me cuesta mucho pensar en el primerísimo libro, porque en mi casa siempre hubo muchos libros. Claro. Mi mamá y mi papá siempre nos trajeron muchos libros, siempre nos estimularon a leer. Mamá maestra, o sea, te puedes imaginar. Sí, sí. Pero yo creo que un libro que me marcó mucho y que leí de chica es Mi planta de naranja lima, que fue el primer libro capaz menos infantil que leí, y me acuerdo que me marcó un montón, me impactó mucho, la historia es muy bonita, habla mucho sobre crecer, sobre los afectos, las amistades, y también fue el primer libro que me hizo llorar, porque creo que antes, viste, cuando sos más chiquita, capaz lees libros que siempre terminan con un final muy feliz y todo es muy perfecto, y este libro tiene su parte más trágica, entonces me acuerdo de leerlo y sentir esa emoción por primera vez y me impactó muchísimo, y hasta el día de hoy los libros que me generan ese tipo de emoción tan fuerte son mis preferidos. Todo claro. Creo que gracias a Mi planta de naranja lima. Y si tuvieras que decir un libro o unos libros que te introdujeron los estudios de género en el feminismo sin saberlo, que dijiste, acá me está moviendo una fibra y esto es algo distinto que estoy sintiendo y me estoy convirtiendo en feminista leyendo estos textos. Bien, creo que el libro que me empezó a generar como cuestionamientos que no tenía antes fue un libro que yo leí cuando era adolescente. Es un libro muy clásico en Brasil que se recomienda leer cuando estás en el liceo, viste el típico libro de la clase de literatura, que se llama Dom Casmurro. Y ese libro es un libro súper antiguo, es de 1899, pero al leerlo como que me empecé a cuestionar cosas que aún estaban pasando en mi alrededor muchos años después, ¿no? De su publicación. Y es un libro que básicamente él se centra en la historia de un hombre llamado Bentinho, y este hombre cuenta sus memorias en el libro, ¿no? Cómo fue su vida, qué le pasó, y gran parte de su vida está conectada con su relación con una mujer llamada Capitu. Y en Brasil es muy gracioso porque toda la gente que lee ese libro no sabe contestar la gran duda que tiene Bentinho, que es si Capitu lo engañó o no. Él tiene como en un momento esa sospecha y pasa todo el libro amargado pensando, pasó, no pasó, y claro, no hay respuesta. O sea, en el libro no está claro, el autor nunca dijo, los especialistas, viste, leen el libro y no llegan a una respuesta. Y yo me acuerdo de ser chica, 14, 15 años, leerlo y sentir como, qué tipo aburrido ese, pesado, que no para de cuestionarla, que se volvió una relación súper tóxica por su sospecha, y ella sí, a mí me encantaba, era una mujer súper libre, interesante, hablaba de cosas que estaban buenas, hacía lo que quería. Entonces fue la primera vez, creo, que me puse a cuestionar por qué él se ponía en esa posición capaz de
de poder sobre ella, ¿viste? Sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de, o sea, nada que justificar ese comportamiento, y era algo que empecé a ver también en otras personas que tenía en mi entorno, ¿no? Mis amigos y cómo se manejaban con sus novias. Entonces, no es un libro que habla de feminismo para nada, y en su momento yo tampoco conocía mucho del feminismo, o sea, en realidad era bastante distinta mi conocimiento en ese sentido, pero sí fue el primer libro que leí que me empezó a mover un poco, ¿viste? La cabeza, y me hizo empezar a ver cosas que capaz antes no veía en las relaciones. Entonces considero que fue como el primer libro que me empujó un poco hacia ese camino. Ahí va. Claro. Y vos, André, ¿cuáles fueron los tuyos? En realidad no fue como un libro. A mí, como siempre hemos hablado en este espacio y con amigas, ser feminista se va construyendo y te das cuenta quizás hace poquito, hace unos años, hace un tiempo. Yo recuerdo un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, que me regaló una amiga hace unos cuantos años, que me hizo reflexionar mucho sobre la historia de las mujeres que participaron de la Segunda Guerra Mundial. En primera persona, esta periodista entrevista a estas mujeres desde cómo empezaron a participar del ejército, o sea, las que realmente estuvieron presentes. Y siempre lo que decimos es que lo que no se nombra no existe. Bueno, ellas están nombradas, le ponen voz, le ponen rostro a estas narraciones, y eso me hizo como mover la fibra de que sin saberlo me empezó a introducir en el feminismo, porque muestra a las mujeres valientes. Entonces me pareció sumamente interesante, que me lo descubrí recién hace poco. Digo, este libro fue de los primeros que leí que relata historias en primera persona de mujeres. Entonces me pareció sumamente interesante. Después, bueno, yo leí hace muchos años también La mística de la feminidad de Betty Friedan, que bueno, quizás ahora descubro, ¿no? Estudiando estudios de género, que es una de las precursoras, por supuesto, también, y ahora empezás como a revisar y problematizar los problemas que tenemos ahora, ¿no? En el siglo XXI, los temas de cuidados, cuando hablamos del malestar que no tiene nombre, ese malestar es justamente la desigualdad de género, que lo empezás como a ver de a poquito, ¿no? En esa fibra que te va moviendo de a poco. Pero bueno, nada, me parece que son esos dos libros que leí en su momento y ahora descubro que por lo menos a mí me movilizaron. Ahí va. Y hablando con Jime, también que hoy no pudo participar, pero sí también lo hemos hablado varias veces, ella, el libro que la movilizó fue el de Tomates Verdes Fritos. De hecho, su Twitter es así, su Instagram es así, porque es un libro que cuenta historia de mujeres que se vinculaban, se defendían entre ellas, y algo de sororidad está ahí en el aire en ese libro. ¿A vos, Fer? ¿Algún libro que quieras compartir o algo que te parezca? No, quiero compartir un par de mensajes. Daniela Brandon dice: me pasó lo mismo con mi planta de naranja lima y era relativamente chica. Lindísimo programa, Ciudades Hoy, gracias. A Amelia nos está escuchando desde Buenos Aires y bueno, les manda saludos, gurisas. Buenísimo, y está buenísimo esta interacción con las y los oyentes que nos cuentan también esos libros que las movilizaron y los movilizaron, y también hablar de personajes. Me parece que también está bueno que cuando hablamos de libros tenemos que hablar de los personajes que nos movieron y que nos dimos cuenta que por acá va algo que hay que representar, ¿no? Claro. ¿Qué personaje te parece a vos que te movilizó como feminista? Bueno, esa pregunta me generó un montón de reflexión en realidad, porque me puse a pensar los personajes que conocí de chica, ¿viste? Claro. Y me costó encontrar como personajes. Por eso mismo te iba a acotar, ¿no? Porque cuando hablamos de los libros que leímos de niñas y adolescentes, y bueno, ¿a qué nos remontamos? A las princesas. Claro. Y no. Claro. ¿No? Digo, quizás ahora es mucho más sencillo si le hacemos esta pregunta a una niña, porque hay otros libros y otros textos que te movilizan distinto, que eso está bueno. Sí, pero a nosotras hablábamos de todo, la cultura Disney, ¿no? Que hay un episodio que hicimos con Jimé de Regenerades sobre eso justamente. Totalmente, sí, me pasó exactamente eso. Pero bueno, me pude acordar de dos personajes que se llaman Narizinho y Emilia, que son de una serie de libros del autor brasileño Monteiro Lobato. Narizinho es una niña, justamente, y Emilia es su muñeca que cobra vida en un momento.
Son libros muy, muy clásicos también para niños y niñas en Brasil, y a mí me encantan esos dos personajes y creo que fueron como los personajes más feministas de mi infancia, porque ellas eran súper aventureras, súper exploradoras, como no eran la típica princesa que se queda solo dentro de un lugar muy cuidado, ¿viste? Haciendo cosas así pasivas y tranquilas, que también lo hacían, pero bueno, les gustaba mucho más la parte de salir a jugar a la pelota o explorar el lugar donde vivían, y jugaban ahí a la par de los chicos. Y otra cosa que también estaba buena era que estos chicos también, cuando ellas querían jugar a la muñeca, también se juntaban a ellas. Entonces me parecía como que era un tipo de infancia muy libre la que vivían en estos libros. En su momento, claramente a mí me gustaban porque eran divertidas y me gustaba la forma como jugaban y eso, pero de grande como que me pude sentir identificada con ellas porque vivían como de una forma sin estereotipos, ¿viste? Sin nada como que las limitara en sus juegos y en lo que querían hacer. Así que son como personajes que tengo cariño. Pasa que los personajes que nos marcan en lo que es el feminismo son escritos por hombres, ¿no? Sí, eso mismo. Gabriel García Márquez hace mucha referencia a mujeres fuertes, La Maga en Rayuela de Cortázar, son mujeres muy fuertes que leen, que para su época son unas adelantadas, que se mueven con libertad, escritas por hombres. Sí, bueno, yo tengo un personaje que me marcó, escrito por Robbie Rocay, un hombre, pero que a mí me marcó de niña, y yo quería ser Maite de Pateando Lunas. Yo quería jugar a la pelota, de hecho jugaba con mi hermano a la pelota, gracias a que Maite me inspiró. Claro. Sin saberlo también me fue introduciendo, ¿no? Como en esos momentos de romper los estereotipos. Es una niña de 9 años que quería jugar al fútbol, afronta sin tapujos esa desigualdad de género. Ese libro también pone a ese personaje que significó mucho para mí en la infancia, y ella se visualizaba como un modelo que derrumbaba todos esos estereotipos, porque bueno, ella no perseguía los roles tradicionales, se enfrentó a su mamá que quería jugar al fútbol, claro. Después hasta podemos decir, bueno, se empoderó porque la nombran capitana después. Entonces a mí me movilizó mucho Maite cuando leí Pateando Lunas, me encantó. Y hablando con Jime, un libro también, que eso sí es escrito por una mujer, podemos ver el personaje de Hermione, que siempre hablamos de Harry Potter. Harry Potter, pero Hermione es un personaje que quizás tiene un rol central en todas las secuelas de Harry Potter. Es inteligente, es aventurera, es valiente. Totalmente. En eso, ¿no? De que decía Fer, que son todos escritos por hombres, y yo apoyo. Bueno, esto es escrito por una mujer. Igual, como siempre, ¿quién es el personaje principal de Harry Potter? Es el hombre, claro. Sí, sin duda. Sí, yo, bueno, también quería saber un poco de otras personas, cuáles fueron estos libros que les introdujeron al feminismo, sí, que se acordaban como que empezaron a generar esos cuestionamientos. Hice una story en Instagram lunes, y bueno, tuve algunas respuestas. Una fue Pateando Lunas, así que tenés ahí más... Ah, bueno, bien, no me siento sola. Más personas copadas con el libro, lo tengo que leer, aún no lo leí. Después otro libro también que mencionaron fue Mujercitas, que hace poco se volvió película. Sí. Parece que hay una versión del libro adaptada para niños y niñas, o sea, con una forma más fácil de leer y eso, y parece que también está muy bueno. Y un tercer libro muy nombrado fue Teoría King Kong, que ese capaz es un libro que conocemos ya más de grandes, no tanto como niños, pero bueno, también nombraron ahí como un primer acercamiento capaz más a la parte teórica o bueno, más académica del feminismo. Así que bueno, está bueno conocer estos libros y seguir aumentando ahí la listita de lecturas recomendadas. Así es, por eso la idea también es, bueno, poder traer en este espacio, en esta charla, estos libros que nos fueron marcando, ¿no? Diciendo, bueno, estos textos por aquí, por allá, sino como desde estas reflexiones, seguramente con Reggie sigamos conversando en próximos espacios de Regenerades, también sobre escrituras, libros, siempre desde esta perspectiva de género y de derechos humanos, este derecho a la lectura y a la escritura, y también reflexionando y charlando un poco por ahí.
Así que muchísimas gracias por estos minutos. No sé si a alguno se le ocurre algún otro personaje para comentar. No, personaje no, pero en esto que hablamos de derechos humanos y que con Diego veníamos hablando de memoria, el libro de las expresas políticas es un libro que habla de mucho de feminismo, porque en la cárcel esa interactuación y esa comunidad que se generó entre las presas es feminismo, aunque alguna no se sienta feminista, pero Chela Fontora la otra vez en la nota que le hacíamos el Día de los Liberados nos hablaba de feminismo y nos hablaba de su presencia en la marcha del 8 de marzo como expresas, y me parece que escribir para que nosotros sepamos lo que pasaron y que quede en negro sobre blanco, como solemos decir, es un libro súper recomendable. Exactamente, que no tiene que hacer eso de feminismo. Lo que me pasó a mí con La guerra no tiene rostro de mujer, que no es un libro feminista para nada, pero es narrado por mujeres, contando lo que ellas vivieron, que claramente es importante también porque lo pones en la voz, lo nombrás. Es que yo creo que muchas veces decimos, vi a una periodista, actriz o algo hace poco que decía, yo no me considero feminista, yo quiero la igualdad. Capaz sos feminista y no te diste cuenta. Seguramente. Y bueno, con los libros nos pasa eso. No tienen por qué hablarnos de feminismo ni usar ese término, pero sí, son claramente feministas. Sí, es que a veces también creo un poco lo que... Yo acá, Diego. Pasa un poco de que tenemos como tan naturalizado la cantidad de cambios que se han dado. En realidad hay que a veces un poco como alejarse de toda la situación y del entorno para darse cuenta de en relativamente poco tiempo histórico los cambios profundos que se están empezando a dar en un montón de cabezas y en la sociedad, para decir, bueno, claro, en realidad cuando te pones a pensar un poquito, es normal que existan a veces como estas cuestiones de gente que tiene ciertas ideas que por ahí no les llama de esta forma, porque por ahí ni siquiera se acercó a llamarles así, no se dio un espacio de militancia que le abrigue de esa manera, que se sienta cómoda, pero bueno, en realidad a veces como que el mundo de las redes y todo eso nos tiende a hacer pensar que todo ya como que cambió demasiado y los procesos culturales y sociales son lentos. Exacto. Son lentos, pero además vos decís, yo leí Mujercitas. Bueno, es un clásico Mujercitas. Pero si vos te pones a pensar en el personaje de Josephine, ¿qué más feminista que Josephine? Sí, sin duda. O sea, desde mucho más allá de Mary Louise Alcott, le estoy diciendo bien, hablamos de cuentos de mujeres narrados por mujeres y con mujeres que hacen cosas. Claro. También lo que hablábamos con Nicolás Sosa hace 15 días, que hay que leer feminismo. Los hombres también tienen que leer feminismo, porque también es la forma de lograr ese cambio cultural entre todos y todas. Y no solamente, como decías, Diego, libros feministas, sino estos libros que con Reyes estuvimos conversando, que quizás no son con el motus, ¿no?, de Simone de Beauvoir, pero tratamos de traer. Tiramos un par, pero podemos hablar un montón, y que les invitamos a que en el canal en YouTube de Regenerades, en el Instagram de Regenerades y en el canal de YouTube de Ciudades Invisibles también comenten cuando subamos este espacio para también conocer un poquito más sus opiniones. Así que muchísimas gracias por estos minutos y nos reencontramos en 15 días. Regián Folter, un gusto como siempre. Un gusto, gracias. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.